Sustentabilidad en México. Es un proceso que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, describiendo la sustentabilidad estrechamente relacionada con la preservación de suficientes recursos para asegurar a las futuras generaciones de una calidad de vida. El desarrollo sustentable se identifica como un estadio superior de desarrollo. Consecuentemente, debe incluir la sustentabilidad ambiental como una dimensión novedosa, vinculada al quehacer económico de la sociedad, en cuyo desempeño mantenga la protección y restauración de los recursos naturales. Para ello, los activos de la naturaleza se deben considerar como bienes escasos sujetos a restaurarse y protegerse para evitar su agotamiento. En base a los indicadores propuestos de las Naciones Unidas derivados a la Agenda 21, en los tres pilares considerados por el desarrollo sustentable: económico, social y ecológico. Los aspectos económicos son el comportamiento de la economía mexicana durante el periodo de 1985 a 2016. Ha crecido una tasa promedio de 2.8 anual, lo que permite observar una gran deficiencia para poder crecer. Durante este periodo se registraron en repetidas ocasiones tasas de crecimiento negativas o muy cercanas a cero, como sucedió en la década perdida de los 80. En los 90 se presentó la crisis del 94 y 95, en la que llegó a registrarse en el primer y segundo trimestre del 95 tasas de crecimiento del menos 17.5% y menos 21.5% respectivamente. En esta década, en el primer lustro, con excepción del 2004, se registraron tasas de crecimiento negativas. En este segundo lustro, la situación se agrava nuevamente con la crisis del 2008 y 2019, a niveles equiparables de la crisis del 94 y del 95. Pero la recuperación será mucho más complicada y larga. El panorama de México resulta el más preocupante de la región Latinoamérica y el Caribe. Este crecimiento es insuficiente para el potencial y las necesidades del país. Esto se debe, entre otros factores, a los siguientes problemas estructurales: el desempleo, el peso del sector informal, que aporta una baja productividad a la economía del país, insuficiencia de la economía interna, que se refleja en el sector externo, principalmente el comercio exterior, y consecuentemente en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la deuda externa del país. La fuerte dependencia que tiene la economía mexicana de la economía estadounidense. México realiza cerca del 90% de su comercio exterior en ese país, y más de la mitad de la inversión extranjera directa está constituida por capital estadounidense. Las principales empresas mexicanas cotizan en la Bolsa de Nueva York. Esta situación de dependencia ha impactado al mercado financiero de México. Los aspectos sociales. Uno de los principales temas en el análisis social es la distribución del ingreso, dado que es un indicador de dinamismo y de la eficiencia de un sistema económico para asignar la producción entre los individuos. La desigualdad en la distribución de ingreso es uno de los factores que limitan el desarrollo social y económico. El principio básico es que una sociedad menos igualitaria limita las posibilidades de los individuos para desarrollarse y generar valor. En el agregado, cuando unos pocos concentran una gran proporción del ingreso del consumo de la mayoría, es escaso, y por ello la demanda de bienes de mayor valor agregado por parte del grueso de la población es limitada. Esto se debe a que la mayor proporción del ingreso disponible se destina al consumo corriente o de subsistencia. En consecuencia, el ahorro, la inversión y la producción de bienes duraderos son mínimos, a partir de lo cual se restringe la capacidad de desarrollo económico y social. La desigualdad entre los hogares mexicanos es enorme. Para ejemplificar esto, hasta hacer notar que es necesario multiplicar por 38.42 los ingresos de un hogar ubicado en el primer décimo de la distribución, para que se tuviese un nivel de ingresos igual de un hogar promedio ubicado en el décimo décimo. Desde otra perspectiva, el ingreso de una familia ubicada en el décimo decil será suficiente para solventar las necesidades de 38 familias ubicadas en el primer decil a nivel económico correspondiente. En este sentido, la noción de disparidad es notoria, pues el esfuerzo económico que requiere un hogar para alcanzar niveles de bienestar similares implicaría que tendrían que transcurrir 38 veces más tiempo, días, horas, años, dependiendo de la escala, para alcanzar
alcanzar el mismo objetivo material. El índice de pobreza humana. Es la actualidad de la pobreza, no es solo un problema de distribución de ingreso, también lo es de una asignación adecuada de los recursos productivos, esto es la pobreza. Ya no se combate solo a través de mecanismos que buscan distribuir el ingreso, sino de otros orientados a habilitar a los pobres para brindarles oportunidades para que puedan ser productivos. Esta idea lo que plantea es habilitar a todos los miembros de la sociedad para que puedan competir en igualdad de oportunidades y de esta manera asegurar sus propios satisfactores. Aspectos ecológicos. Como se pudo observar en los aspectos económicos, los costos totales por agotamiento y degradación del ambiente en el periodo de 1985 a 2006 se representaron en promedio el 10.6% en la relación al Producto Interno Bruto, mientras que el gasto de protección al ambiente durante el mismo periodo en promedio fue del 0.42% en relación al Producto Interno Bruto. Los costos por degradación, contaminación, son los que más afectan a los costos totales. Si bien es cierto que esto se puede explicar como el peso específico que tiene la contaminación atmosférica dentro de los pagos de la sociedad, deberían de hacer para resarcir las afectaciones ocasionadas por las actividades antropogénicas. No obstante, es insoslayable subrayar la gran responsabilidad gubernamental en este sentido, pues no se cuenta con políticas ambientales que prevengan y conserven y mejoren el medio ambiente. Prácticamente en México no se cuenta con instrumentos económicos ambientales que permitan recaudar recursos económicos, pero también hacerlos llegar a objetivos específicos que coadyuven al patrimonio natural para que se diluya entre toda la recaudación fiscal. Los costos inherentes a la contaminación atmosférica son por mucho los que mayormente determinan la estructura del PIB. Así, cualquier movimiento registrado en el agotamiento de los bosques, por ejemplo, no tendrá un gran impacto el indicador general, pero un mínimo movimiento de la degradación atmosférica sensibilizará el resultado final.